Continuamos en esta tertulia de este jueves 28 de enero de 2021 con Daniel Superviel, Cecilia Aguiluz, Martín Couto y Esteban Valenti. Vinieron con ganas de hablar, le decía yo. Están verborrágicos después de las vacaciones. Estaban ahí como contenidos, ahora vinieron con todo. Bueno, vamos a ver cómo nos va con el segundo tema que teníamos propuesto para hoy. El futuro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Tabaré Sosa, informó a la bancada bicameral femenina que la corporación tiene la voluntad de instalar 6 juzgados especializados en violencia de género en el interior del país. 3 de estos juzgados estaban previstos en el presupuesto y su instalación estaba en duda por falta de recursos. Y otros 3 que ya estaban también en los planes del propio Poder Judicial. Bueno, la diputada colorada María Eugenia Rosselló explicó, hablando con La Diaria, que Sosa planteó 3 propuestas posibles para lograr efectivamente la instalación de esos 6 juzgados. La primera es ampliar los recursos asignados en el presupuesto con ahorros del Poder Judicial, que deberán ser autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas. La segunda opción que se manejó es dialogar con las intendencias de cada departamento para encontrar locales disponibles que no se estén usando. Y por último, se habló de la posibilidad de firmar un convenio entre la Suprema Corte de Justicia y la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE, para contratar a los peritos que trabajarán en esas nuevas sedes, ya que faltan técnicos en el interior y en el caso de que hubiera, es más costoso. La reunión entre la bancada bicameral femenina y el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, recordemos, se concretó luego de que tomara estado público una carta que los actuales ministros de la Corte enviaron al presidente Luis Lacalle Pou, en la que se informaba que el organismo no iba a instalar los juzgados especializados porque el presupuesto calculado y destinado para eso era insuficiente. Vamos a cortar con la pandemia, cortamos un poco con el COVID. Martín decía y defendía este tema señalando, bueno, era un tema del que veníamos hablando mucho, la tertulia, o hacía mucho tiempo que queríamos discutirlo, tratarlo. ¿Querés empezar vos entonces? Dale, no tengo problema. Sí, creo que vos decías, terminamos con o dejamos el tema de la pandemia. Creo que esta es una pandemia histórica, digamos. También es cierto que seguramente no se puede afirmar que la violencia ha aumentado, la violencia basada en género, particularmente hacia las mujeres, sino que lo que aumentó por suerte es la percepción sobre lo negativo que es esa violencia e incluso la percepción de la sociedad sobre cuestiones que antes no se consideraban como cuestiones de violencia o cuestiones incluso a perseguir por parte del Estado a través del sistema de justicia. Una aclaración, porque lo consulté antes de empezar, si estos juzgados son los juzgados multimateria, y no lo son. No. Son juzgados que en realidad tienen la misión de recibir las denuncias, de derivar y de tomar, ahora Cecilia seguro puntualizará o me corregirá, y derivar y resolver sobre medidas cautelares, que son una cuestión fundamental. En las situaciones de violencia, las medidas cautelares, apartar al victimario de las víctimas, en general de mujeres y muchas veces con hijos e hijas, es clave. Y en ese sentido la justicia no puede demorar, porque las medidas cautelares muchas veces son las que permiten esa primera acción para personas, para mujeres que están en un riesgo de vida. Creo que hay un planteo que se ha hecho de la sociedad civil y es la resistencia permanente de la Suprema Corte de Justicia desde que se votó la Ley Integral de Violencia Basada en Género hacia las mujeres, de aplicarla a cabalidad. Y esto parece un poco de eso, porque en realidad se había resuelto no abrir estos juzgados con el presupuesto votado y ahora se resuelve que sí. Bueno, entonces parece que la Suprema Corte tiene reticencias con aplicar esa ley y lo cual es muy problemático. En definitiva, esto es un pasito, pero deberíamos tener juzgados multimateria, y porque eso implica no revictimizar a las víctimas. Es decir, si uno hace pasar por 4 o 5 locales, jueces, juzgados, a una víctima, lo que está haciendo es desprotegiendo a esa víctima y convirtiendo a la víctima nuevamente, en este caso por la organización del Estado en términos del sistema de justicia. Y en definitiva, entonces, me parece que el sistema judicial es una pata que todavía está muy en deuda. Yo recuerdo, con esto termino mi primera intervención, y esto como ejemplo de cómo las mujeres se chocan muchas veces contra un muro cuando deberían encontrar un sistema de justicia que las protege. Recuerdo derivar casos, trabajar en una organización social y trabajar con mujeres jefas de hogar y derivar casos
o hacer que denunciaran en determinados juzgados del interior del país y encontrarse con jueces y juezas que lo que querían era propiciar una reconciliación, con mujeres que estaban denunciando ser víctimas de violencia y en algunos casos con riesgo de vida. Es decir, el sistema de justicia muchas veces no entiende nada sobre las situaciones que está afrontando y por tanto responde muy mal. Y en una sociedad en donde el sistema de justicia responde muy mal, eso implica que hay una enorme desprotección y que si no fuera, en algunos casos, por las acciones, por ejemplo, de la sociedad civil, de las mujeres organizadas, las mujeres estarían completamente en el horno y sin ningún tipo de respaldo por parte del Estado. ¿Quién sigue? Cecilia, ¿querés seguir vos? Dale. Bueno, primero que nada, también comparto que era un tema a tratar, un debe, no solamente por lo que tiene que ver con la judicialización del tema, sino con el tema en sí mismo, que es la violencia de género, la violencia intrafamiliar también, que en realidad son como dos caras de la misma moneda. En definitiva, creo que no es un tema de voluntarismos, porque escuché que hay voluntad de. No es un tema de voluntarismo solamente, es un tema de plata también. Y va de la misma forma, van juntos o van espejados, porque vos podés tener mucha voluntad, pero si no tenés guita para instalar los juzgados, preparar la gente y que las cosas funcionen, definitivamente no va a pasar. Y si vos tenés la plata, pero no tenés la voluntad, tampoco va a pasar. Y entonces, en este momento lo que me parece que fue una buena acción de la bicameral y una buena acción de la vicepresidenta, sobre todo que se puso esto al hombro, y también Botero, que le escuché con el tema de mujeres, es decirle al Poder Judicial, bueno, está bien, ustedes tienen toda su independencia, pero para nosotros en la etapa de nuestra agenda está este tema, y este tema le pedimos que los recursos que sean se vuelquen a esto. Pero si el Ejecutivo no da recursos, yo la veo muy difícil de que se pueda lograr una igualdad en el tratamiento de estos temas en todo el país, porque acá hay un problema que es muy profundo, y es que cuando se empiezan a crear especialidades de las materias estoy hablando judicialmente, ¿no? Se crean para Montevideo y la zona metropolitana, y se sigue generando esa desigualdad. Este tema viene justamente a romper de alguna manera esa desigualdad, porque está hablando de 3 juzgados que se estarían o que se necesitan en el norte del país. Pero en el norte del país, obviamente, que hay más de 3 departamentos. Por lo tanto, de todas maneras, seguimos siempre corriendo de atrás una realidad que es una verdadera pandemia, y que es el tema de la violencia de género. Es una verdadera pandemia. Las mujeres siguen sin tener muchas veces la información para saber a dónde recurrir, siguen sin tener del otro lado personas en las unidades mismas de policía que las tienen que recibir en primera instancia. A veces encuentran esto mismo que decía Martín, de una persona que quiere llamar a la otra para ver si reconcilia, cuando la mujer viene con marcas de que está totalmente golpeada. O sea, nos falta todavía mucho, tenemos mucho camino para recorrer. Cuando se crea la ley integral de violencia de género, no se le da guita, se le da para el MIDES, por ejemplo, y no se le da para la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia hace este planteo, no es la primera carta que llega, ya ha llegado muchas veces al Ejecutivo y también al Legislativo la preocupación del Poder Judicial de que no tiene la plata para instrumentar lo que se le pide en la ley. Pero también hay deficiencias del Poder Ejecutivo, que también la ley marca, por ejemplo, que tienen que haber hogares para proteger a las víctimas, y no hay en todos los departamentos, y esa es una gran deficiencia del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, está bien, vamos a reclamarle al Judicial, pero también vamos a reclamarle al Ejecutivo, porque realmente es una ley que y ahí se reitera, ¿no, Cecilia? Era un problema en el gobierno anterior y se reclamaba eso, y ahora desde el Ejecutivo también hay quienes señalan, bueno, no se le da... ¿No? Es un tema que se reedita. ¿Es un tema? Que se reedita, digo. Que se reedita, sí, en cuanto a recursos para esta área. Porque no es un tema de voluntad, es de plata. Es de plata. La realidad es esa. Lo mismo pasa en Fiscalía. Se discute si vamos a seguir con las unidades de víctimas o si vamos a tener unidades especiales para la violencia de género. Bueno, en definitiva, hay departamentos que ni siquiera tienen unidad de víctimas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es un tema económico y es un tema de voluntad, sí, pero es un tema económico que en realidad todos tendríamos que estar sabiendo exactamente cuando se da la plata, a qué lugar se da y cómo tiene que estar dirigida.
Yo quiero hacer dos intervenciones con dos ángulos que no aparecieron, más allá de que estoy de acuerdo con lo que han dicho. Uno es que me llama la atención que sea la bicameral femenina la que logra poner este tema arriba de la mesa como si fuese un problema solo de las mujeres, ¿no? O sea, debería haber sido un problema de todos, hombres, mujeres, etcétera, ¿no? O sea, que sean ellas. Bueno, Beatriz Argimón creo que se plantó ahí muy fuerte, nucleando a todas las... a Ana Olivera y a del Partido Colorado y de Cabildo Abierto, y todas juntas fueron a hacer este reclamo durísimo que por suerte hizo efecto y derramó en todos lados. Así que en ese sentido es toda una señal también que haya sido ese grupo el que peleó por este tema y no que no haya hombres en esa comisión. Y por otro lado, de lo que dice Rosselló, me parece interesante también empezar a apelar a esa cuestión más de buscar alianzas con las intendencias, o sea, tratar de salir de los compartimentos estancos institucionales del Estado que son a veces perversos, y son esos compartimentos estancos los que impiden por ahí avanzar. Este tema es un tema de esos que hay que tirar abajo las fronteras que impiden progresar y buscar alianzas de todo tipo para lograr este tipo de cosas. Creo que es un debate también que nos debemos en el Estado uruguayo, ¿no? Cuando a veces los compartimentos son tan estancos, por más que haya separación de poderes, que nos trancan las soluciones. Esos son mis dos comentarios. Yo sobre ese punto me gustaría hacer un comentario que tiene que ver con las demás instituciones. Eso se ha hecho siempre. Por ejemplo, en Salto hay un juzgado de mediación, que es el que existe, y se hizo porque la Intendencia le consideró local. O sea, eso pasa siempre, y sobre todo en los departamentos del interior. El tema es que no hayan políticas de Estado sobre estos temas. Entonces, cada vez que llega uno van cambiando y van cambiando y van cambiando. A mí me parece que, por ejemplo, el tema de la violencia de género tiene un problema de que cada gobierno que viene le quiere poner su impronta y hace reclamos de vuelta para atrás de cosas que no están solucionadas. Acá tienen que haber temas de Estado con este tipo de situaciones, porque esta es una situación que va a seguir existiendo lamentablemente. Y cuando digo de Estado, tiene que ser de Estado y de territorio, y tiene que llegar a los 19 departamentos, porque no es la misma la realidad, la de una mujer que sufre violencia doméstica en Montevideo, que la que una que sufre violencia doméstica en Mataojo. Y eso es una realidad que tiene este país. Por lo tanto, tiene que tomar una política de Estado en ese sentido. Yo creo y conozco además la posición de la vicepresidenta Beatriz Argimón. He trabajado en las redes de mujeres con ella durante mucho tiempo, y con ella y con muchas otras mujeres, con mujeres del Frente Amplio, mujeres coloradas, mujeres del Partido Independiente, y esto es un tema donde hay que bajar las banderas políticas, porque realmente es una pandemia que tenemos y que afecta a los más chicos, porque no solo a las mujeres, sino que afecta a los niños. Los niños son las verdaderas víctimas de la violencia intrafamiliar. Esteban, nos falta escucharte a vos. Pero yo la verdad que suscribo las tres intervenciones anteriores totalmente. No veo diferencia. Yo quiero agregar telegramas. Primero, la pandemia esta del coronavirus empeora la situación del tema de la violencia intrafamiliar, está demostrado. Porque implica muchas más horas compartiendo situaciones de violencia. Segundo, el Uruguay ha avanzado bastante, no solo desde el punto de vista legislativo, sino, y de una cosa que es fundamental. Estoy de acuerdo con Daniel sobre el tema de que esto es un tema no de las mujeres, sino de la sociedad uruguaya en su conjunto, pero está claro que las mujeres al mundo político y al mundo cultural y social del Uruguay le dan señales muy claras, en este caso encabezada por la propia vicepresidenta de la República, ¿no? Se pusieron el tema y fueron para adelante, como lo han hecho con otra cantidad de temas. Otra cosa importante, hay que buscar soluciones creativas, es decir, eso porque el objetivo tiene que ser que en cada departamento haya un juzgado especializado, ¿no? Y eso nos va a llevar tiempo. Ahora, tiene que haberlo porque es una gran debilidad de la sociedad uruguaya. Este tema es un tema que también hay que considerarlo de parte de todas las organizaciones políticas, educativas, estatales, civiles, sindicales, culturales, como un problema de las peores cosas que tiene el país. De las peores cosas, de las cosas en las que hemos retrocedido de hace décadas. ¿Tá? Y también es cierto que hay una mayor percepción que antes, pero yo creo que una sociedad se mide, uno de los grandes, así como hoy leí
que Uruguay sigue en el puesto muy bien ubicado en Transparencia Internacional, ¿no? Está en el puesto 21, es de los mejores de América Latina y en el mundo. Yo quiero decirles una cosa, uno de los medidores que hay que tener es la relación en torno a la violencia intrafamiliar. Y eso, en algún momento hubo grandes debates, yo creo que tenemos que tenerlo en la agenda de manera permanente, con la responsabilidad que tienen los gobiernos, que tienen las intendencias, pero que tenemos absolutamente toda la sociedad. Es muy grave, porque una vez por semana nos enteramos que mataron a una mujer, pero atrás de la que murió hay cientos de mujeres castigadas y niños, miles de niños castigados y víctimas. Bueno, no podemos mirar eso como un problema natural y además se va a agravar, se está agravando con la pandemia. ¿A alguno le quedó algún apuntecito? Martín, a ver. Sí, yo comparto con Cecilia que es de voluntad y de plata, y de hecho diría, la voluntad se muestra efectivamente cuando uno le da plata a algo, porque cuando uno le da plata a algo resuelve no darle a otra cosa, y ahí es cuando cuesta tener voluntad, digamos. Pero una compañera feminista amiga que además nos escucha me acota que, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia cerró la unidad de género del Poder Judicial hace 2 años. Entonces, creo que es un poder que no está del todo acostumbrado a que la sociedad le pida cambios y que es un poder que se mueve muy lento. Y creo, por otro lado, y con esto cierro, que son las mujeres, bueno, porque son las víctimas y porque en realidad nosotros los varones durante demasiado tiempo estuvimos haciéndonos los distraídos con este problema, y la experiencia de la bancada bicameral femenina, que creo que es del principio de los 2000, o sea que tiene mucho tiempo, es una experiencia de trabajo compartido entre las mujeres del Parlamento que creo que nunca hubo de esa manera trabajo, por ejemplo, en grupos mixtos o de varones. O sea, también es una experiencia que enseña. Y me parece en definitiva que en todo esto, y para cerrar, hay un gran papel de denuncia y de poner este tema en el tapete, de décadas de denuncia de las organizaciones de la sociedad civil y de las mujeres organizadas, y que hoy siguen siendo las que muchas veces dan las respuestas que el Estado no tiene que dar. Entonces, me parece que hay que destacar esas cosas y señalarle, en este caso, un poder del Estado que la verdad es que le cuesta muchísimo cambiar e incorporar determinadas miradas. ¿Alguien más quiere agregar algo? Cerramos por acá este tema entonces.